tengo el gusto de darle la bienvenida a la educadora Virginia Yanque, referente de los colectivos y sindicalizados en AFUTU. Virginia, buen día, bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Bien. Hay un tema que queríamos sacar en la consideración que tiene que ver con la formación profesional básica, el FPB, que está en discusión, que está cuestionado, que está en recorte, como tantas áreas que tiene que ver con puentes, con los sectores más humildes. Contanos un poco de qué va todo esto, pero empecemos contando qué es esto de la formación profesional básica, que no todo el mundo sabe de qué se trataba. Bueno, en principio el FPB, como tú decías, el Plan de Formación Profesional Básica, es un plan de UTU para acreditar la educación media básica, el ciclo básico, que todos conocemos, y además tiene un componente de formación profesional que se acredita como operario práctico en el área que elijan, ¿no? Por ejemplo, si hacen un FP de carpintería, tienen el componente de formación profesional en esa área, y así en otras más, que hay muchas otras, ¿no? Bueno, es un plan que ya viene hace años funcionando, que ha tenido en su matrícula un ingreso importante, y bueno, con esta nueva administración y la Dirección General de UTU, bueno, es un plan que se está viendo, digamos, en un, desmantelamiento, ¿no? Hay una propuesta de reformulación, que bueno, que desconocemos en qué va a constar, y lo diferente para la gente que no sabe de lo que es el FPB con el ciclo básico, es que tiene un componente de integralidad que, como bien lo dice, integra la parte, profesional, y la parte de las materias, teóricas que acompañan al ciclo básico, con horas integradas de docentes de taller y de otras materias, y bueno, que aparte cuenta con la figura del educador, que acompaña todo el proceso educativo de los grupos y a nivel individual. Bueno, y a diferencia también del ciclo básico, se cuenta con un espacio de coordinación, para simplificar, donde semanalmente se reúne todo el equipo docente, planifica los contenidos a trabajar en la semana siguiente, que bueno, que es algo también muy efectivo, porque semana a semana se tiene todo planificado qué es lo que se va a trabajar. Que eso, por ejemplo, no funciona de la misma forma que en ciclo básico. Bueno, eso más o menos para explicar un poquito claro, cómo funciona capaz que quisiera que te tuvieras un poquito más para explicar esto, en lo que significa como puente para muchachas y muchachos que habían dejado la educación, lo que significa como puente para gente muy humilde, lo que significa como puente de integración cultural. Bueno, exacto. También este componente de formación profesional es como muy atractivo para jóvenes, estudiantes, adolescentes, incluso tampoco es que tenga un tope de edad, también han cursado personas adultas, bueno, que tuvieron una desafiliación educativa, digamos, que no pudieron aprobar el ciclo básico de la forma convencional que conocemos, y que generalmente de alguna forma fueron excluidos del sistema educativo. Entonces, este plan, al tener ese diseño, es como muy atractivo no es específico para determinada población, porque es abierto, ¿verdad? Claro. Hay gente que lo ha elegido porque le gusta, no simplemente porque ha tenido fracaso escolar, como se nombra comúnmente. Eso también es importante sacar. Y bueno, y en los últimos años, a medida que se ha ido conociendo, y también a nivel de las comunidades, teniendo contacto de experiencias que han cursado en FPB, bueno, hay mucha gente interesada por su forma de funcionar.
Y también, bueno, ha sido un plan que a mí me gusta muchísimo, aparte de ser educador y trabajar en él, porque es muy... ¿En qué trabajas tú, Virginia, puntualmente? Contanos un poco tu caso, a ver. Bueno, mira, yo trabajo en la Escuela Técnica de Rocha. Desde el 2013 trabajo en el plan de formación profesional básica y, bueno, trabajo como educadora en el área 274 y... bueno, en este año trabajo con 4 grupos, uno es de carpintería, otro de capilar, otro de audiovisual y otro de gastronomía. ¿Cuánta gente hay en cada grupo de esto, por ejemplo? Bueno, en promedio hay aproximadamente por grupo 16, 17, como un promedio, ¿no? Hay grupos que tienen más y hay grupos que tienen un poquito menos, pero ese es el promedio general, ¿no? ¿Y cuál es el promedio de edad? El promedio de edad. Las edades van desde 14 años en este momento hasta 23, 24, más o menos. Un poco lo que yo planteaba, que en general es gente joven y también supongo que en general es gente humilde la que plantea. No va alguien muy acomodado a estos cursos, por más que son abiertos para todo el mundo. Me da la impresión, no sé, contame tú. Bueno, sí, esa es una... Si bien, como decía antes, no es específicamente para los sectores más vulnerables de la población, sí se ha dado que en general, bueno, sí, trabajamos con población, bueno, que ha estado en riesgo en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad social, como se habla, y bueno, eso también a veces conlleva a no tener una trayectoria educativa, digamos, que no implique una repetición, y bueno, cuando encuentran este plan, bueno, logran integrarse y bueno, y acreditar que eso es lo más importante, además de todo lo que tiene que ver con la socialización y bueno, el desarrollo de habilidades sociales, que es bien importante también para toda esta población. Y también al tener el acompañamiento de un equipo docente que también semanalmente puede trabajar no solo los aspectos curriculares o los contenidos, sino que también se nos presentan situaciones de los gurises y guritas complicadas a nivel familiar, comunitario, bueno, o de vínculos, que siempre se trabajan también en esos espacios, y ahí también un poco el rol del educador es bueno, poder implementar estrategias de acompañamiento en esas situaciones, ¿no? Que van desde bueno, trabajar con las familias algunos aspectos, de también a veces simplemente acompañar, hacer alguna gestión necesaria, también trabajamos con gurises que tienen dificultades de aprendizaje, a veces un poco leves, a veces un poco más complejos, eso también se hace un acompañamiento y se hace es lo que llamamos adecuaciones curriculares, que también se tienen que pensar en distinto, y bueno, también en todo esto, digamos que si bien siempre se trabaja en aspectos grupales y se hacen diferentes intervenciones, siempre a nivel individual, bueno, cada situación amerita, digamos, una estrategia. Eso también conlleva tiempo, trabajo en red, trabajo, a veces es un estudiante que bueno, que tiene hermanitos que van a la escuela, se coordina con la escuela, con el equipo multidisciplinario, bueno, digo, siempre hay montones de situaciones que se abordan, digamos, de forma interdisciplinar con distintas instituciones, siempre en la medida que se puede, ¿verdad? Y que intervienen esas otras instituciones. Cuando decís acompañamiento, Virginia, ¿cómo lo podés contar? Bueno, el acompañamiento en realidad tiene como varios ejes. Uno es que el educador participa de los espacios de aula, digamos, y muchas veces allí acompaña a los docentes y bueno, observa dificultades en la comprensión o el desarrollo de la clase, y bueno, su intervención es digamos, de fortalecer la enseñanza que hacen los docentes, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma detecta en los estudiantes
algunas dificultades y bueno, y ahí de repente vas al lado, te sientas al lado, ayudas desde qué forma podés nada, que tramite, digamos, la clase, claro, y nadie se pierda, y al mismo tiempo también se planifican actividades en conjunto con el equipo docente, en donde el educador también hace su aporte a lo que se trabaja semanalmente, ¿verdad? Entonces ahí por un lado venimos con un acompañamiento que es de un espacio grupal, curricular y de aula. Después al mismo tiempo el acompañamiento es como nombraba antes a nivel individual, donde se pueden mantener entrevistas individuales con estudiantes y con la familia, ¿verdad? Que eso también es importante destacar porque el FPV, a través del rol que tiene el educador, tiene un acompañamiento importante en lo que es el trabajo con la familia, que es un referente al que cuando sucede algo, las familias, bueno, van a hablar con la educadora, con el educador, y bueno, las situaciones, como te decía, pueden ser bien variadas, porque puede ser de una situación puntual, de algo que suceda en la clase o en la escuela técnica, sí, o bueno, o situaciones familiares que afectan el desempeño escolar, por decirlo de alguna forma, que bueno, que cuando tomamos contacto con eso de repente entendemos por qué ese estudiante estuvo con alguna conducta que no sea adecuada, o porque puede ser desde digamos alguna situación digamos de conflicto, o a la vez de aislamiento también, porque no solo siempre que hablamos de eso, hablamos de conflictos que se dan en la clase. Yo cada vez que pienso en esta rama, digamos, de la educación, el FPV, pienso en lo gratificante que debe ser para un docente ver logros, en lo comprometido que puede ser la tarea, pero también me imagino que es muy desgastante. Bueno, en realidad sí, en las coordinaciones, a veces el equipo docente, bueno, a veces nos vamos, tenemos 1 hora y media por grupo de coordinación semanal, donde se tiene que plantear el logro a trabajar, digamos, en la semana, que son los contenidos que se van a enseñar, y al mismo tiempo también surgen cuestiones de cómo pasó la semana a nivel grupal e individual también, y a veces se nos va más de 1 hora y media discutiendo en el buen sentido, bueno, cómo resolver ciertos conflictos que pueden ser desde un funcionamiento grupal a bueno, cuestiones también individuales, y a veces también de que bueno, de lo que estamos enseñando no funciona, entonces cambiamos de estrategia. Muchas veces, ya te digo, en esa discusión digamos en el buen sentido, ¿no? Siempre estamos como replanificando y buscándole la vuelta para que los logros se den, ¿no? Y bueno, y a veces hay un grado de frustración importante ahora con la virtualidad, del año pasado y también era como muy frustrante, porque claro, como tú decías, el FPV en general trabaja con una población con recursos limitados, entonces bueno, no es lo mismo, digamos, que puedas dar clases virtuales y que todos los estudiantes tengan el acceso a internet, su igualista, internet en su casa, un buen ambiente en su casa como para poder conectarse a la clase, y bueno, y realmente la etapa virtual que vivimos este año fue muy muy frustrante, porque claro, de un grupo de 17 generalmente a las clases se conectaban siempre 5, y algún día otro que podía, entonces eso también hace a que todo sea como digamos que no es algo equitativo, ¿no? Entonces también es complejo, fue muy complejo. Ahora por suerte en la presencialidad bueno, estamos tratando de revertir las situaciones donde quedaron, digamos, como más perdidos en la parte educativa, ¿no?
¿Tú tenés idea cuántos estudiantes llegaron allí en Rocha a participar en este tiempo en las FPV? Bueno, en realidad el número así en este momento no te podría decir. Este año tenemos 4 FPV, 2 que son de egreso, que se les dice que, o sea, se les dice de egreso cuando están haciendo el último módulo del trayecto que cursaron. Bueno, y 2 que son trayecto 2, módulo 1 y 2 este año, que empezaron este año. Y ese primer año, por ejemplo, que no tenemos un trayecto 1, que es, digamos, que ingresan a ese trayecto con primaria completa. O sea, este año lo que tuvimos fue, los trayectos 2 ingresan con primero de ciclo básico aprobado, sea tanto dentro de UTU como de secundaria. En el cierre, perdón, ¿y ibas a decir? Claro, y lo que quería remarcar es que en la Escuela Técnica de Rocha ha habido como un descenso en los grupos, porque llegamos a tener hace unos años atrás 7 grupos, siempre se abrían mínimo 2 trayecto 1, ¿no? Y ahora, ya desde el año pasado, al no aprobarse los trayecto 1, digamos que solo tuvimos un grupo nuevo, que es un trayecto 2 de gastronomía, que fue lo único que se aprobó el año pasado. Entonces, los grupos que egresaron el año pasado en las orientaciones, este año ya no los tuvimos, y el año anterior también grupos que fueron terminando, ya no los tenemos. Por ejemplo, en el área de deporte, que es un área que a los gurises les gusta mucho, bueno, no lo aprobaron, y bueno, de 7 pasamos a 4, y bueno, y ahora como que cada vez va en descenso la cantidad de grupos de FPV que tiene la escuela técnica. Que cuando comenzó el FPV siempre eran pocos grupos, hasta que después, al trabajar con la comunidad, toda la oferta educativa y esa propuesta de FPV fue creciendo su matrícula. Y bueno, y ahora ya, bueno, este año ya inclusive solo pudimos inscribir para un grupo, o sea que tampoco pudimos trabajar con la comunidad de esta propuesta. Al tiempo que voy a pasar a seguir la charla con el educador Nicolás Ventos, te consulto, ¿docentes cuántos allí en Rocha? Y docentes, bueno, cada grupo tiene su equipo docente, y bueno, pues si contamos 4 grupos, hay algunos docentes que trabajan, por ejemplo, en alguna de las materias, en 3 de los grupos, y en otro, en la misma área hay otro docente, pero por grupo más o menos somos 12 por grupo. Bien. Aunque algunos docentes se repiten en algunos de los demás grupos, ¿verdad? Virginia, ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, impecable, muchas gracias a ustedes. Y seguimos la charla contigo intentando entender, porque yo insisto con esta imagen, me parece que no todo el mundo sabe bien que está esta posibilidad y que está siendo cuestionada, que está siendo desmantelada, que está siendo recortada. Es así, Alberto. Yo lo que quiero agregar a la excelente participación de mi compañera, y es un poco a tus palabras, desde mi perspectiva, este recorte, este desmantelamiento del FPV, no lo que hace es sacar del sistema a una masa de estudiantes más vulnerables. Claro. Digamos que, y esto es a título personal, que es una medida clasista porque vulnera el derecho de los más vulnerables. En esta dualidad, digamos que capaz que la palabra sería correcta, una visión oligarca de la educación, debido a que está expulsando del sistema estudiantes que veían con posibilidad del FPV para reinsertarse o posibilidad para seguir avanzando en sus trayectorias educativas, que están siendo coartadas por este recorte. Te confieso, y lo confieso públicamente, a mí me cuesta entender esta situación, porque en realidad no es tanto el dinero que significa esta actividad, y que haya como un ensañamiento con la gente más humilde. A mí, confieso que intento entender el punto de vista de quienes tienen mucho y miran por encima del hombro a otros, pero que lleguen a este grado me llama la atención, la verdad. Bueno,
Bueno, también paralelamente hubo un descenso de la adjudicación de becas a nivel general, que eso también ayuda a esta población muy vulnerable. Capaz que desconozco el valor de las becas, pero supónganse que si son 2.500 pesos por mes o cada 2 meses, esos 2.500 pesos a estos estudiantes les repercute de repente la merienda de todos los días. Y eso ya no lo tienen. Y esto a nivel general del recorte, sobre todo los estudiantes, que son el centro de nuestras funciones, de nuestras labores, pero también a nivel de los funcionarios hay un gran recorte. Como que yo noto que hay un ensañamiento también desde el FPV, desde UTU, desde secundaria también, a la educación pública en general, ¿no? La compañera decía todo el acompañamiento que tienen ellos como educadores, el hermoso trabajo de campo que tienen, el contacto directo con la familia. Eso no se pierde, porque al haber menos grupos, el educador está menos tiempo, porque también hay que decir algo, a nivel de educadores se les recortó el horario por la misma cantidad de estudiantes. Hay muchos educadores en el país que llegan a la institución y están 2 horas reloj y se van. Y ese 2 horas reloj no hay un acompañamiento óptimo para el estudiante. Si me permitís, Alberto, voy a dar como un pantallazo de lo que está pasando en el punto en la actualidad. Por favor. Les decía de los recortes. Por ejemplo, en gestión y servicios, la parte de gestión de administración, hay un gran recorte también de las partidas y de las horas extras. Eso hace que el funcionamiento de la institución se vea menguado porque no les da el horario para realizarlo. También hay que decir que los salarios de gestión y servicios están por un escalón por debajo por ejemplo, de los adscritos, que soy yo, de los docentes. También hay algo brutal desde que asumió las nuevas autoridades, que hay una masiva entrada de servicios terciarizados, de la adjudicación de becas a estudiantes para auxiliares de servicio. A ver, se ve con buen ojo la incorporación de nuevos compañeros, pero lo que proponemos o lo que se aspira es que esos compañeros sean funcionarios directos de UTU, porque se está precarizando el trabajo de los mismos. En cuanto a nivel también de los docentes de UAN, Unidad Alfabetizadora Laboral, que es una asignatura que tiene el FPV, donde se enseñan las leyes laborales a los estudiantes. También hay un recorte de horas bueno, todo apunta a precarizar, todo apunta también a que si yo le quito la educación pública, la recorto, y sobre todo me baso en este caso puntual de los servicios terciarizados, también es como privatizar la educación. Hablando un poco desde el punto de vista de los adscritos, que es lo que yo sé, que es lo que manejo, se hizo de forma inconsulta una ratificación de cargos, que es confirmar los funcionarios adscritos en el cargo, de forma inconsulta. No se le dio a elegir a los compañeros la institución a donde trabajar, no se llamó a los compañeros efectivos vulnerando su derecho. Yo no sé si tú sabes, Alberto, que los efectivos tienen un tiempo si quieren manifestar cambio de lugar. Eso no se le permitió a los compañeros. Tuvieron que seguir trabajando en las mismas instituciones. En cuanto a este año ya, bueno, lo mismo que le pasa a los educadores, lo mismo que pasa a nivel general. Hay una pérdida constante de cargos. Sin ir más lejos, nosotros, la institución donde trabajo como adscrito en Brazo Oriental, perdimos un cargo. No sabemos dónde fue a parar. Se aspira a que ese cargo esté en otra institución, pero desconocemos. Y también pasa que los llamados a elección de los adscritos nos han hecho casi en tiempo y forma. Desde que comenzamos las clases hubo 2 o 3 llamados para la adjudicación de cargos. Tenemos conocimiento
viendo que hay bastantes en la actualidad que no están siendo cubiertas. Como verás, Alberto, es como un ensañamiento constante a la educación del más vulnerable, porque si se lo recorta por todos lados, es imposible. Retomando un poco el FPV para continuar, también hay algo que pasó este año, que el FPV, como muy bien explicaba mi compañera, es una coordinación propia de cada grupo. En esa coordinación propia de cada grupo, hasta este año, se le pagaba aparte a un docente que se encargaba de hacer la gestión administrativa, llevarle a dirección las actas de cada reunión, hablar con dirección, gestionar el área de la EBI, que es la coordinación propia. Eso desapareció también. Por lo tanto, no hay los docentes, la educadora, el adscrito a cargo del grupo, no debería de hacer esa función. Esa función la está haciendo gratis, básicamente, en la actualidad. Y todo es como ponerle mochilas al funcionario cada vez más por el mismo salario, o mejor dicho, cada vez menor salario, porque los últimos aumentos nos ajustan a la inflación. Es todo un mix, un combo de situaciones y que hacen que ¿quién es el que pierde? El estudiante. El estudiante es el que está perdiendo permanentemente. Y por último, quiero manifestar algunas situaciones que han pasado a nivel de la gestión, de la nueva gestión de UTU, que, digamos que en líneas generales lo que está pasando es que todas las nuevas resoluciones son inconsultas al colectivo docente, inconsulta al sindicato. De hecho, las bipartitas, de gran tiempo a esta parte, se han vuelto como un pase de información de esto es lo que va a suceder. Se hizo una tripartita a principio de año y pasó que el director general, recordemos nosotros también que mediante la LUC lo que hace es desaparecer los subsistemas que están todos integrados ahora con la influencia del MEC. Pasó que el director general en determinado momento de la tripartita se levantó y se fue, dejando a los colectivos sin diálogo. Y pasó una situación al comienzo del año que, vamos a hablar mal y pronto, se apretó a distintos colectivos para que todos los colectivos dijeran que sí, si no comenzaban a trabajar, que esos son los WALES, los educadores y los intérpretes de lengua de señas. Se dijo, que si los tres colectivos decían que sí, el convenio se establecía, y si decían que uno de los colectivos decía que no, caían los tres convenios. Esto está a jugar claramente con los funcionarios, que son la primera línea para contener a esta población humilde que tú destacabas, Alberto. Y eso de las negociaciones, obviamente se está violando la ley de negociación colectiva y lo propuesto por la OIT. Perdón que haya hablado tan rápido, pero me parecía importante evidenciar y decir qué es lo que está pasando en la actualidad de la Universidad del Trabajo. No, quedó muy claro. En el cierre, Nicolás, hay un elemento que tú señalaste ahora, pero también con énfasis lo señaló Virginia Yanke, y tiene que ver que también son el nexo con la familia de los estudiantes. Y yo pensaba en voz alta, y te pido una reflexión, que a veces me parece que esa familia, tal vez el único contacto con el Estado sea a través de ustedes, a través de el FPV, y eso también está siendo cuestionado. Sí, realmente, yo no tengo la preparación pertinente en psicología, y muchas veces oficiamos de psicólogos, y perdón, el colectivo, por asumir un rol que no tenemos, que no estamos preparados, pero es así. Nosotros somos el primer vínculo que tienen estas familias, estos gurises, con el Estado, y muchas veces nosotros quedamos en falta o quedamos
familia que viene recontra emocionada porque el estudiante, el gurí, va a empezar los estudios de nivel 1 de educación media, y le tenemos que decir que no tenemos cupo porque no nos abrieron más grupos. Y esa familia se va con una desazón enorme porque no le estamos dando el lugar, le estamos negando el derecho a estudiar de esa familia que de repente, con ese comienzo de educación media, este gurí es el que tiene el mayor nivel, el que va a tener el mayor nivel educativo del hogar. Es brutal lo que está pasando con el recorte del FPV, porque una de lo que se dijo, bueno, recortamos del FPV e incorporamos grupos al ciclo básico tecnológico. Eso no pasó tampoco. No se crearon la cantidad suficiente de grupos para albergar toda esta población que está quedando afuera. Que en la actualidad, Alberto, no sé dónde están, no sé qué están haciendo. Es enorme como siempre el vulnerable, el de más abajo, paga políticas que, digamos, con una visión elitista de la sociedad. Tal cual, para quedarnos pensando, pero pensando para actuar, Nicolás. Te agradezco mucho tu aporte. Dale. Bueno, Alberto, te dejo. Muchas gracias por darnos el espacio para evidenciar esta situación de UTU, que es la visión que está pasando a nivel general de la educación, pero a nosotros, como somos funcionarios de esta parte del sistema, nos importaba destacar. Y nos importó amplificar. Virginia Yanque, gente, esta mañana con nosotros, Nicolás Ventos, esta mañana con nosotros, educador, referentes de los colectivos y sindicalizados en AFUTU, en torno a lo que está pasando, penosamente está pasando, con la formación profesional básica, el FPV en la UTU.